Hablar de lo que les anunciábamos antes de publicidad, de lo que está sucediendo con el gas, varias noticias esta semana y se ve reflejado en la subida de los precios energéticos, en la subida de la cotización del gas. Nos acompaña Nuria Javegas, profesora de OBS Business School. Nuria, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, varias noticias estos días, varias amenazas sobre si Europa podría quedarse o no sin suministro energético, varias noticias sobre que Gazprom reduce la cantidad de gas que llega a países como Italia y como Francia, y tenemos una subida del precio del gas de referencia en Europa. Lo miramos en la bolsa neerlandesa, por encima ya de los 127 euros el megavatio hora en el gas, justo además en una semana de ola de calor en España totalmente, con esa subida también del precio. ¿Cómo estás viendo estas últimas noticias sobre el corte de suministro, el menor suministro que está llegando a Europa de gas ruso? El problema no viene ahora en verano, vendrá si es que viene en invierno, pero para eso falta mucho tiempo y quién sabe cómo pueden evolucionar las circunstancias hasta ese momento. Que Rusia está jugando con los grifos me parece que es Vox Populi y que está presionando fuertemente a la Comunidad Europea también. Por otra parte tenemos el gasoducto argelino que ha parecido peligrar, ahora parecía que no. No sé si sería interesante a nivel de Unión Europea tramar un segundo gasoducto y asegurar esa vena, pero desde luego tendremos que ver todavía muchísimas cosas antes que llegue el invierno, que sería la época temible para España, pero sobre todo para países muchísimo más fríos que lo pueden pasar realmente mal. Nuria, leíamos hoy una información de una consultora, decía que España, que Europa mejor dicho, podría quedarse sin gas en enero de 2023, a mitad del pico de demanda de invierno, como tú decías, el invierno en el punto de mira. ¿Y qué me dices respecto a esas últimas noticias? Se espera que Francia deje de recibir ese gas ruso por gasoducto y que le llegue más desde España. ¿Cómo ves el juego de posiciones? Mencionabas también la situación con Argelia. ¿Qué podemos esperar dentro de esa posición española de cara a la interconexión con Francia? Pues desde luego ahí jugará mucho la estrategia. El otro día me sorprendí muchísimo cuando Argelia dijo que rompía el acuerdo de amistad que la unía a España. Lo entendí, porque evidentemente la postura en el Sáhara no acompañó y ya no nos meteremos en trifulcas históricas de procesos de descolonización irracionales e indignos, pero es evidente que si hay que mirar las cosas con estrategia y con profundidad, digamos a largo plazo, en este momento Argelia es un punto estratégico bastante más interesante que Marruecos, aunque Marruecos tenga otro grifo que es el del flujo migratorio. Pero eso se puede resolver, una mente estratégica una mente estratégica lo resolvería pronto. El problema de fondo, el del suministro de gas, si Argelia puede ser un pie firme en estos momentos, pues estratégicamente sería interesante al menos estudiar a fondo lo que podría suponer un segundo gasoducto para que supliera más parte de Europa y que pasaría por España, lo cual quiere decir que España tendría una baza interesante en sus manos. De cómo se maneje todo eso, pues lo veremos, pero evidentemente, como he dicho antes, que Putin va a seguir jugando con los grifos, no creo que le sorprenda a nadie, ni que pueda pillar a contrapié a nadie a estas alturas. Dentro de estas últimas noticias también leíamos esta semana que Gazprom también quiere cortar o parece que va a cortar el suministro de gas a Italia. Italia, que también se ha dirigido a Argelia, lo hemos visto de la mano de la acción del presidente del gobierno, de Mario Draghi. ¿En qué situación puede quedar Italia? ¿Qué consecuencias puede tener también para su economía? Pues como el resto de países, es decir, depende de un hilo, depende de la cantidad de suministro y de dónde venga, pues tiene, como los demás, dos o tres posibilidades a mano en este momento, a saber, que se solucione el producto ruso y por tanto siga llegando el gas ruso. Segunda, que venga el gas de Estados Unidos, que es quien está haciendo el agosto en estos momentos y por todos los problemas, no solo el energético, sino también el armamentístico, obviamente.
Espero que realmente se apuntale el gasoducto argelino y pueda llegar muchísima más cantidad de gas atravesando España. Y de cara a los movimientos que está haciendo la Unión Europea para diversificar esas fuentes de gas, ¿qué te parecen, Nuria, esas noticias sobre que la Unión Europea importará gas israelí a través de Egipto? ¿Qué nuevas alianzas comerciales pueden surgir de este contexto? Muchísimas, impensables de hecho. En estos momentos es, si alguien está sentando con los codos sobre la mesa pensando, uno de los temas principales a los que debe estar dedicando tiempo es justamente a eso. Es decir, por una parte, analizar los problemas existentes, buscar alternativas a corto plazo, alternativas a medio plazo, alternativas a largo plazo. Y eso presupone poner una serie de, cosas sobre la mesa que obliguen a todo el mundo, no solo a nosotros ni a los que nos rodean más inmediatamente, sino a todo el mundo respecto a lo que debe ser la autosuficiencia, hasta allá donde podamos y manejando todos los recursos que podamos, orientados hacia esta nueva necesidad, y por otro lado eso a largo plazo, y por medio y corto efectivamente buscar todas las alternativas posibles que se den, que estén sobre la mesa y aún más allá, de modo que haya una búsqueda activa, es decir, no un esperar a que el grifo realmente esté del todo cerrado. De igual manera, supongo que si nosotros estamos analizando eso, Putin también está analizando sus bazas y sus alternativas, con lo cual el tablero de juego está servido. Pero evidentemente tienes que jugar con todas las cartas que tengas a mano y más. Pues Nuria Javega, desde OBS Business School, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.